Terminamos el programa, último bloque de una semana que empezaba con comparecencia del alcalde de Logroño, de Conrado Escobar, para explicar algunas cuestiones que tienen que ver con vivienda, con esa propuesta de sacar más pisos a la venta en la ciudad de Logroño, pero que también aprovechó para explicar cuestiones que tienen que ver con las polémicas en torno a los fondos europeos, al dinero que se tiene que devolver, a los proyectos que no han salido, que se han modificado y que en definitiva están marcando bastante la agenda informativa local de la capital riojana, porque desde la oposición se critica la gestión, la devolución de esos dineros y bueno, pues el consistorio trata también de explicar lo que ha ocurrido. Por cierto, Pablo, lo tenemos ya en larioja.com, lo veremos mañana con todo lujo de detalles en el periódico, se lo contaremos también en TVR. Ya hemos conocido hoy el proyecto de la calle San Antón, de sentido único, que va a conservar además aparcamientos en batería, creando un vial a contraflujo, parece que también reduciendo algunas plazas de aparcamiento. Luego se lo contaremos, como digo, está ya en larioja.com. Primera ronda de sensaciones, titular breve, sencillo y conciso. ¿Cómo veis lo que está pasando con los fondos europeos y con los proyectos de ciudad? María Ángeles, empezamos, a ver. Bueno, pues devolver fondos europeos nunca es bueno, devolver cualquier fondo nunca es bueno, eso está claro. Yo aquí creo que hay cosas que distinguir, ¿no? Una, que evidentemente se presentó con un programa y en ese programa dijo que iba a anular todo lo que eran los carriles bici, el alcalde. Entonces, lógicamente, alguien que cumple las promesas electorales, como ya estamos acostumbrados a que no las cumplan, pues eso no me parecería malo, el que cumplan la promesa electoral, con independencia de que estemos de acuerdo con el fondo o no del asunto, ¿no? Y luego también distinguiría, eso es una cosa, y otra cosa es la falta, yo creo que hay, de infraestructura en el propio ayuntamiento en relación a los fondos europeos. Para gestionar esos proyectos, para... Sí. Sí, yo creo que se hizo en el anterior equipo, lo hizo de una manera muy personal, que está bien porque es una forma de iniciar, pero yo creo que paralelamente hay que formar equipo y hay que formar a gente que esté preparada para tener de forma normalizada el solicitar esos fondos europeos. Crear una estructura Que en otros sitios los están aprovechando, en otros países están aprovechando bastante mejor que aquí. Y muchas veces yo creo que aquí se nos quedan fondos europeos que en principio la idea es destinarlos a España y que muchas veces no accedemos a ellos. Entonces yo creo que La Rioja y en concreto el Ayuntamiento de Logroño sí tendrían que tener una infraestructura importante para no... estamos como acostumbrados a hacerlo con nuestros propios medios. Está bien hacerlo con nuestros propios medios porque hay que hacerlo o hacer las cosas, pero desde luego si hay fondos europeos yo creo que hay que utilizarlos. Bueno, el gobierno anterior ya creó esa oficina de fondos europeos con ese sentido. Yo creo que se hizo de una manera muy personal, ¿eh? No, yo creo que la infraestructura... Hablo del Ejecutivo riojano, ¿eh? Sí. Bueno, vamos a recordar lo que decía el alcalde, un extracto de esa rueda de prensa del lunes en torno a estas cuestiones. Vamos allá. En lo tocante a los fondos europeos, a su gestión, les tenemos que decir, y sin ánimo de incurrir en ningún tipo de polémica, que no es en absoluto mi intención, que después de analizar, después de haber hecho todo el acopio de la responsabilidad, de la tenacidad, de mantener ese empeño por resolver todas y cada una de las cuestiones, por aprovechar al máximo los fondos que estaban en curso, tenemos que valorar que durante la etapa anterior, al menos parcialmente, lo que prevaleció fue una cierta voracidad en la obtención de los fondos. Una cierta voracidad que el propio interventor calificaba de borrachera de fondos. Y la consecuencia de todo ello probablemente sea un notable desorden administrativo que aún hoy seguimos arrastrando e intentamos enderezar en la medida de nuestras posibilidades. Ya hemos hablado del caso de 100 tiendas, que probablemente sea el caso más paradigmático de estas cuestiones a las que me estoy refiriendo. Desorden, voracidad, borrachera. Yo creo que con esos términos, con esos calificativos, el alcalde trata de explicar desde su punto de vista, naturalmente, ¿no? la situación que se encuentran al llegar al consistorio.
Paco decía, bueno, tendré que hablar de esto, aunque es espinoso, ¿no?, el asunto. Bueno, yo creo que todos estos fondos a los que se optaron, que surgen en la Unión Europea para movilizar la economía de la Unión, ¿no?, después de la pandemia, lo que tienen que hacer las administraciones es presentar proyectos, que es lo que se hizo. Unos proyectos se aprobaban y otros no, y al Ayuntamiento de Logroño, si mal no recuerdo, se le aprobaron proyectos por fondos europeos, gran parte de los cuales estaban ya ingresados al inicio de la actual legislatura, por un montante que rondaba los 19 millones de euros aproximadamente, ¿no? Aquí estamos hablando de que se van a devolver 2 y 4, que decía ayer el alcalde de Logroño. Bueno, se habla de voracidad, tal. Yo también puedo decir que esto es la respuesta de la incapacidad de la gestión a la hora de hacerlo. Es decir, los plazos de ejecución de las obras no las marcaban los diferentes ayuntamientos de España o del resto de los países europeos. Eran unas fechas marcadas por los propios fondos europeos. O sea, pues igual te viene bien tener un año más, se pidieron plazos, pero yo entiendo lo que decía María Ángeles de, bueno, hay proyectos que no eran míos, yo se lo comparto. Oye, pues no sé, cuando se decía eso no se dijo, pero vamos a tener que devolver el dinero. Y lo vamos a tener que pagar nosotros si lo queremos hacer. Pero a mí lo que decías, que ya está en larioja.com de la calle San Antón, a mí me parece paradigmático porque nada tiene que ver ni con carriles bici ni con tal, porque esa era la parte más pequeña de los 19 millones de euros que recibe el Ayuntamiento de Logroño. Gran parte era para movilización del comercio, del comercio de ciudad, etc. De hecho, era el etcétera, ministerio, ¿no?, correspondiente a esas áreas. Es que yo escuchaba ayer al alcalde de Logroño y casi parecía un éxito el haber perdido estos fondos, ¿no? Calle San Antón, teníamos 2 millones de euros que parece ser que vamos a devolver y vamos a invertir 3 millones de los logroñeses en hacerlo. O sea, que el montante es una diferencia de 5 millones de euros, ¿no? Si quitamos 2 y sumamos 3, ¿no?, para las arcas de los ciudadanos de Logroño. Y sobre la insistencia y salir acompañado, ¿no?, de los comerciantes, de los vecinos. Yo lo digo, la calle San Antón, esos 3 millones, no lo van a pagar los vecinos de la calle San Antón. Lo van a pagar el conjunto, ¿no?, de los ciudadanos. Los que viven en El Arco, los que viven en Valdegastea y los que viven en Barea. Todos esos ciudadanos de Logroño van a pagar esa obra en la calle San Antón. Es decir, a mí lo que se quiere vender como una especie de éxito me parece un absoluto fracaso. Y el equipo de gobierno no lleva 15 días ni 3 semanas gobernando, lleva año y medio. Gobernando ya. He estado repasando y en el primer pleno prácticamente de la legislatura se dijo por parte del equipo, aparte, si no recuerdo mal, aparte de poner casi en duda la legalidad de los proyectos, cosa que ya se olvidó, ¿no?, y ese tema que se dijo cuando se llegó se olvidó, el señor Iglesias, si mal no recuerdo, el concejal, dijo que sí iba a intentar no perder ni un euro. O sea, por lo tanto, perderlo se consideraba hasta cierto punto un fracaso. Y yo creo que en esa parte es, oye, pues asumir esa parte de fracaso, y yo me parece que para los bolsillos de los logroñeses lo de la calle San Antón me parece un verdadero desastre. En esa misma rueda de prensa el alcalde subrayó, yo creo que con un carácter también reivindicativo, las acciones que el equipo municipal ha sacado adelante, mirando también a la anterior corporación, y señalaban la apertura del CCR, la apertura de la nueva estación de autobuses, el nudo de aquí, de Vara de Rey. Es decir, él yo creo que quería reivindicar cuestiones que están eclipsadas por esta polémica de los fondos europeos y que demuestran también su capacidad de gestión. Domingo, ¿tú cómo ves esta controversia? Pues claro, se habla de los fondos europeos como el maná que llueve del cielo, y de alguna manera es así. Pero por otra parte nadie dice que no es que ahora se dejen de usar y por lo tanto de alguna manera no disfrutamos de ese dinero que nos da Europa. Es que también hay que devolver esos fondos europeos. No todos, pero tienen sus intereses y tienen su periodo de devolución. O sea, es que parece que los fondos europeos han llegado a Logroño o a cualquier lugar de España como una especie de lotería que la Unión Europea ha puesto aquí, y bueno, primero que el dinero que tiene la Unión Europea sale del bolsillo de todos los europeos. Por lo tanto, siempre al final nos toca todo, Paco, sea en la calle San Antón, que luego la disfrutamos todos, aunque no vivamos en esa calle, porque es una zona hoy por hoy muy comercial y ahí terminamos todos pues dando algún paseo por alguna de las múltiples tiendas que hay, es el centro comercial de Logroño. Yo creo que la legislatura de Pablo Hermoso de Mendoza
fue una legislatura realmente alocada, en el sentido de cómo se intentaron hacer cantidad de cosas en muy poco tiempo y con algunas soluciones que, en fin, durante la pandemia, pues las pinturas en la calle Sagasta, las rotondas estas a la holandesa, que algunas de ellas las sufro las pocas veces que cojo el coche en esta ciudad, porque realmente se va mucho mejor andando, y al final había lo de las 100 tiendas, ya no tiene ni nombre, ¿no? El otro día uno de los concejales de la oposición, que era su proyecto estrella, que lo de la antigua estación de autobuses, quería hacer una piscina dentro del patio de eso. Yo el concurso del proyecto que se hizo, y que fue el jurado el que lo adjudicó. No, eso era el PR. No, pero bueno, pero quiero decir que este fue el que protestó. Creo que es Antoñanza, si no me equivoco. Así es. Entonces, pero bueno, quería una piscina y tal. Y bueno, y ahora no quieren nada que sea relacionado con la tercera edad. También propusieron, y no lo digo en plan de chirigota, una pista de atletismo alrededor de la Plaza de la Alhóndiga. O sea, es que son unas cosas de estas de locos. Y entonces todo esto, ahora claro, hay un conflicto político, evidentemente, entre el gobierno municipal anterior y el actual, porque dejaron unas herencias, muchas de ellas muy envenenadas. Eliminar carril bici, bueno, pues lo de Avenida de Portugal yo creo que fue una sandez lo que hicieron, con aquella forma curva y tal, luego no podían parar los camiones en el centro este de la sala de columnas, tuvieron que corregirlo, dijeron que no costó nada, me gustaría ver las cuentas porque realmente una empresa no modifica algo que se le adjudique con un proyecto y que se ha certificado y luego dice lo tengo que cambiar y lo hago gratis, pues amores, ¿no? Entonces al final yo creo que todo esto tiene otras lecturas e insisto, la parte me parece fundamental de esta intervención mía es que los fondos europeos hay que devolverlos. En una gran mayoría y con sus intereses bajos, lo que quieras, pero hay que devolverlos. Por lo tanto, claro, es que si no se utilizan. Claro. Si no se utilizan. Y si se utilizan también, Paco. No. Si tú lo utilizas, tú lo se tienen que devolver. Tú los tienes que devolver si no lo utilizas y no empleas el dinero que se te da para lo que se hace. Es como un préstamo. Entiendo lo que... vamos a ver. Es un préstamo que te hacen que si lo utilizas, luego tienes que devolver parte de ese préstamo que te han hecho. Vamos a ver, lo tendremos que devolver todos los europeos como se devuelve la deuda pública de los estados, porque se emitió en principio, se iban a emitir hasta 750.000 millones de euros, ¿no? Es decir, común de todos los europeos. Eso es una cuestión, pero otra cuestión es que las ciudades, las comunidades autónomas que reciben fondos, los tengan que devolver. No se tienen que devolver, se tienen que devolver si no se utilizan con unos intereses del 5% anual, que veremos a ver cómo queda eso en la negociación que haya con los ministerios de los que se defiende ahora, ¿no? Yo hay cuestiones que si un gobierno llega y dice, miren señores, esto no lo vamos a hacer, no estamos de acuerdo con esto, y como se ha hecho, pues que sepan ustedes que esto no... Vamos a devolver 2 millones de euros, se dice. No se dijo, se va a hacer después. Se asume porque es un proyecto con el que no se está de acuerdo. Oye, y yo respetar las promesas electorales a mí me parece muy bien. Pero hombre, a mí es que lo de la calle San Antón me parece paradigmático, decir, o sea, es que rechazar 2 millones de euros o no poner ahínco en movilizar eso y llegar con cierta presteza a los tiempos, que es una cuestión administrativa del Ayuntamiento de Logroño y de todo el resto, es decir, no se puede achacar, uno puede estar en absoluto desacuerdo con la gestión de los 4 años anteriores y no pasa nada. Es decir, pero es que, ¿cuán diferente va a ser para lo que pedimos en la calle San Antón los 2 millones de lo que finalmente se va a hacer? Eso es a lo que yo me refiero. Yo creo que el bolsillo de los logroñeses, por eso digo que esa gestión, en eso en concreto, me parece deficiente, porque se podían tener 2 millones que ya estaban ingresados y se van a tener que devolver. Probablemente haya penalizaciones para volver a solicitar fondos europeos. Que eso dependerá de los proyectos. Dependerá de los proyectos. Pablo, tus sensaciones sobre este momento que vive la capital riojana. Bueno, es un poco desolador todo esto. Yo ya lo he dicho muchas veces, que creo que aunque algunas de las cosas que se hicieron no se hicieron del todo bien, creo que el objetivo general de la política del periodo de Podemos en Mendoza era el correcto. Era llevar a Logroño hacia donde debe ir una ciudad europea de este año, del año 2025. Hay varias cosas que son difíciles de hacer. Es difícil convencer a una ciudadanía, es difícil convencer a unos servicios municipales que no es que estén anquilosados, que es lo siguiente. Me refiero a los funcionarios. Los funcionarios, evidentemente, no se les puede repetir responsabilidades, pero gran parte de la responsabilidad de las dificultades que ha tenido para cambiar urbanísticamente esta ciudad está en los funcionarios municipales. Y como dice Paco, hay una enorme diferencia entre una cosa y otra. Incluso dentro del carril bici hay cosas que son absolutamente incomprensibles. ¿Qué ha cambiado la ciudad sin el carril bici en Avenida Portugal? No lo entiendo. Pero bueno, eso era un caballo de batalla.
¿por qué no vamos a hacer un voladizo ciclopeatonal para salvar para salvar el Ebro en la circunvalación? Es una cosa incomprensible. O sea, no hay nada malo en eso, pero no lo vamos a hacer. Vamos a devolver la pasta que nos dieron para eso y no lo vamos a hacer porque no. Bueno, lo de San Antón no tiene nada que ver con movilidad, absolutamente nada que ver con movilidad, es una cuestión de promoción de la ciudad. No se ha hecho porque no hemos llegado a tiempo y hemos decidido hacer una rotonda en Vara de Rey. De verdad que no soy capaz de entender de dónde viene ahora esa ocurrencia de hacer una rotonda en Vara de Rey, pero bueno, hagámosla. Hemos hecho un concurso hace 4 días, esto es todo de este gobierno, no es del anterior. Hemos hecho un concurso municipal hace 4 días para hacer una nueva estación, un nuevo centro cívico, una estación tal, y ahora, antigua de autobús. 6 meses más tarde, hemos descubierto que no podemos hacerlo. No podemos hacerlo porque con los fondos que teníamos para eso, ese concurso no llegas ni de loco. Ya no va a haber dobles alturas en las plantas bajas, ya no va a haber jardín soterrado, ya no va a haber nada de eso. A ver, lo que estamos demostrando como ciudad es una incapacidad de gestionar nuestro futuro muy preocupante, muy preocupante. Estamos acostumbrados a gobiernos que justificaban su actuación durante 4 o 8 años en 2 rotondas y un edificio de un centro de salud. Y parece que es lo que queremos, porque cuando se hace, se penaliza, electoralmente me refiero. No va bien Logroño en este sentido, no va bien Logroño, y por eso me parece que es desolador. Evidentemente ahora hay que personificar en quién está, y quien está, que es el Ayuntamiento de Logroño, que comanda Conrado Escobar, pues no está dando ninguna señal buena en cuanto a su capacidad de gestión de nuevos proyectos en la ciudad. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, sí, no. Es algo. Porque sí que se hacen cosas, ¿no? En teoría. ¿No? Hombre, entre otras cosas, tuvieron 2 años paralizada la nueva estación de autobuses de su apertura, pues supongo que por una cabezonada de la anterior corporación, y bueno, consiguió esta corporación, según llegó, pues ponerla en marcha, cosa que, por cierto, ha sido bastante útil para la ciudad. Lo del proyecto y el concurso que se hizo, el propio jurado de la antigua estación de autobuses ya habló de la posible falta de viabilidad de ese vaciamiento estructuralmente, y se lo advirtió a los ganadores del concurso, Tabuenca y Leache, que son 2 buenos arquitectos de Pamplona. Y en la presentación de esos proyectos en el Colegio de Arquitectos, cuando se hizo toda la exposición con todas las soluciones finalistas, ya lo dijo el alcalde a los ganadores del concurso, porque el propio jurado lo había dicho, que era muy difícil el poder hacer estructuralmente esa solución. Bonita, atractiva, sí. Pero claro, esto se encontró el alcalde, que no era el que decidió, sino que decidió un jurado técnico, además, en su mayoría, con el presidente del Colegio de Representantes del Colegio de Arquitectos, que aquello era difícil era buena, bonita la solución, pero muy difícil desde el punto de vista técnico y constructivo. Y hay una cuestión muy curiosa en ese proyecto. Parte de lo que tenías que hacer era modificar los forjados de las plantas bajas, sí, para hacer una especie de semisótano con planta baja, doble altura. No se les ha pedido permiso a las comunidades. Bueno, hay que pedirle permiso a la comunidad de vecinos y nadie se dio cuenta de que había que hacerlo. Pero aparte de eso, Pablo, realmente esa solución estructuralmente es muy compleja y cara, por supuesto, no es nada. Y además con una serie de viviendas encima construidas en los años 50 con los hormigones armados de aquella época, lo único que puedes tener, no te digo que se hunda el edificio, hasta ese disparate podría producirse, sino que se pueden producir muchas fisuraciones lógicas, por otra parte, cuando actúas sobre una cimentación antigua y con una estructura antigua. Entonces, ¿para qué haces un concurso? Bueno, se hizo un concurso, el ayuntamiento yo creo que ¿para qué dices que vas a hacer esto? Desde el punto de vista de procedimiento del concurso bien, con el asesoramiento del Colegio de Arquitectos y tal. El jurado terminó por decantarse por un jurado, en su mayoría técnico, por decantarse por esa solución, y finalmente ya advirtieron que veían poco viable el tema, aparte de unas cuestiones de seguridad, que esto se lo comenté yo en su día a los arquitectos autores del proyecto ganador, que es que, claro, esa zona en abierto por la noche, aquello podía ser pues realmente un lugar de lumpen o de escándalos o de cualquier otra cosa parecida. Es decir, es muy complejo todo el tema. Yo no estoy de acuerdo, o por lo menos veo dificultoso el tema de hacer una rotonda al final de San Antón en su confluencia con Vara de Rey. Creo que ahí se han metido en un berenjenal que no veo la necesidad de ello, porque realmente la circulación en estos momentos es caótica, pero es caótica
porque San Antón aparcan en doble fila todo hijo de vecino. Y entonces, según cuando pasas por allí, yo tengo una plaza de garaje que está en Pérez Galdós y tengo que entrar, si yo vengo por la Gran Vía, por San Antón, y es una auténtica gincana. Entonces lo que hay que hacer realmente es regular eso, pues poniendo multas y diciendo usted aquí no aparca en doble fila y se acabó. Comercialmente es positivo porque están allí una persona esperando a la otra que está dentro de la tienda y bueno, pues esas cosas que son normales por otra parte en la ciudad que vivimos. Tenemos que ir terminando, Paco, sí. Sí, solo para apuntar una cosa, que por qué me pareció tan errática las explicaciones ayer del alcalde de Logroño, una cuestión, ¿no? Se habla de voracidad, se habla incluso, parece ser, de algún informe, de borrachera, porque se participó en fondos europeos y se consiguieron 19 millones. Y eso es voracidad y borrachera, y a la vez se nos dice, pero nosotros hemos conseguido 30. Con la misma estructura administrativa del Ayuntamiento de Logroño, que debiera mover los proyectos que estaban financiados con fondos europeos, deberemos mover todos los proyectos que Conrao presentó ayer. Es la misma estructura administrativa del Ayuntamiento de Logroño. Y lo de antes era voracidad y borrachera. Los 30 son de buena gestión, veremos a ver los que se... Ya, apuntaban a los plazos también. Veremos a ver al final de la legislatura de lo que se dijo ayer, a ver qué tenemos concluido, ¿no? Concluido en plazos. Por eso me pareció errático, sobre todo me pareció un poco indecente presentar una pérdida de dinero para que los logroñeses no se lo tengan que gastar como una buena noticia. Luego está el debate de si esto les pasará o no factura electoral, porque se ha señalado aquí muchas veces, y María Ángeles lo ha dicho, Logroño dejó claro que no quería ese modelo de ciudad, o al menos con esa falta quizás de diálogo o de explicación, ¿no? en las anteriores elecciones. Yo creo que el equipo anterior fue muy deprisa. Y, a ver, no intentó la complicidad de la gente. Claro. Entonces yo creo que ahí en ese baremo, cuando tú pierdes ese primer impulso de poder tener complicidad con la gente directamente se pone en contra y ya automáticamente te van a bloquear absolutamente todo lo que quieras hacer. Y además, hay que decirlo, con la dificultad que tuvieron con la pandemia, pero esto era, Pablo, nos ocurría muchas veces. Íbamos a ruedas de prensa, grabaciones, a diferentes intervenciones, obras en la ciudad de Logroño, y siempre había vecinos que interpelaban al concejal, casi siempre con educación. Igual con pequeñas modificaciones la gente hubiera aceptado eso. Entonces yo creo que ahí sí que perdió esa baza. Tendremos que ir viendo. Pablo, ¿tú crees que esto va a pasar factura en las urnas? No, yo creo que, como ha pasado desde que tengo memoria yo, que tampoco soy tan viejo, pero ya voy cumpliendo años, Logroño y La Rioja votan como se vota Madrid. Si cuando tocan las elecciones municipales estamos en un ciclo la ola que decía popular, ¿no? Sí. Será mucho más fácil que sigan sacándome de su... Si estamos en ciclo socialista, le costará más, porque le cuesta más, es así, pero se vota así. En La Rioja y en Logroño, excepto en casos muy puntuales, lo que manda es el tiro nacional. Y a mí me parece malo. A mí me parece malo. En el Ayuntamiento de Logroño no hay las mismas mayorías que a nivel nacional. En La Rioja igual casi clavadas. No. Casi clavadas, mira. No. Cuando ganó Zapatero, ganó Tomás Santos. No ganó. Fue alcalde. Fue alcalde, Tomás Santos. Pudo gobernar Tomás Santos. Tomás Santos fue tan mal alcalde como la hostia tremenda, con perdón, que se llevó 4 años más tarde. No. Seguramente se la llevó por el partido que le acompañaba, no por él mismo. Sí. No fue por eso, simplemente había cambiado el ciclo. Gobierna Pedro Sánchez en tal, puede gobernar Concha Andreu, puede gobernar Pablo Hermoso, cambia el ciclo, tan malos eran como para la hostia que se llevaron. Yo, a ver, mi sensación es esa, yo creo que en La Rioja poco margen propio hay de cambio. Por supuesto que influye. Pero debe haber un margen de lo que aquí se hace. Sí. Debería. Yo creo que debe. Yo creo que hasta cierto punto lo hay, porque en algunos otros sitios, cuando hemos ganado en España, se ha conseguido gobernar y en otros sitios no. Y ha habido momentos que en idénticas circunstancias se ha conseguido y en otros momentos no. Eso pasa, por ejemplo, en tu pueblo. Sí. Y en 4 más en La Rioja,
No, en mi pueblo, lo que pasa es que hay... En tu pueblo hay 4 más. Logroño, es que es casi Siempre va con el automático. ciclo, Casi ¿no? automático. Sí. Gobierna uno en Madrid, gobierna otro en Logroño. Yo no lo veo así. Yo solo por recordar, hemos llegado a ganar las elecciones en esta comunidad sin ganar en Logroño. Eso ha pasado. Sí. Pasó en el 91. El PSOE ganó... Ese es el siglo pasado, literalmente. Sí, bueno, no, o sea, Oye, que no hemos... debemos conocer nuestra historia, ¿verdad? Sí, es verdad. Que se nos va el programa y no hemos hablado del año de Franco, que tenemos también ahí ese aniversario durante todo este 2025. Y yo leía estos días y me sorprendía mucho. Estamos ya más cerca del siglo XXII que del inicio de la Guerra Civil. El 2025 está más cerca del siglo XXII, del año 2100, que del comienzo de la Guerra Civil. Y bueno, y seguimos todavía enganchados con ese periodo de nuestra historia en el mal sentido, naturalmente. Ya lo dejamos para otro programa porque ya hoy no hay más tiempo. Domingo, un placer que siga cosechando grandes éxitos el club de fans del señor García Pozuelo por las calles de La Rioja. No lo busco, pero si lo logro, pues estupendo, bienvenido sea. Ahí está. Pablo, gran trabajo como siempre. Empieza el 136 aniversario de Diario La Rioja, repleto seguro de exclusivas y de noticias, ojalá que muchas buenas. En ello estaremos. En ello estamos. María Ángeles, pues que has aguantado sin toser, Sí, Ahora al final, te da... Al final ya estaba ya, sí. De aquí para arriba, Gracias. Sí. Y Paco, un placer, como siempre. A vosotros, tus análisis muchísimas gracias. Certeros. Bueno. Da gusto. A ti. Nos vamos. Tiempo para la información aquí en TVR Noticias y ya lo saben, todos los días y a todas horas también en larioja.com y en Diario La Rioja. Adiós. Gobierno de La Rioja.